Muy buenas noches, Shabbat Shalom a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en Yeshua. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en Cultura del Templo. Hoy tengo a alguien bien importante, un invitado que vamos a hablar sobre el tema bien, súper importante, que es la salvación, que es la salvación. Pero antes de yo introducir a mi invitado, solamente quiero decirle un poquito de él. El señor se llama Fidel Medina Herrera. Él es puertorriqueño como yo, nacido en iglesia pentecostal, desarrollado mayormente en iglesia bautista desde los 11 años, desde jovencito, donde trabajó en diferentes áreas como evangelismo, educación cristiana, limpieza del templo, pastoral juvenil y diaconado. Le gusta referirse a él en forma jocosa como bauticostal reformado, con una teología básicamente reformada, y ahora él asiste en la iglesia wesleyana Vida Nueva en el estado de Ohio. También él es autor. Escribió una novela escrita que se llama El Gran Rescate, una pintoresca alegoría del plan de salvación que pueden adquirir en la plataforma Amazon, por Amazon. So, sin más preámbulo, vamos a darle una buena bienvenida a mi amigo y hermano en Cristo, Fidel Medina. ¿Cómo estamos, brother? Hola, baby. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí. Primero que nada, es bien adecuado de que nosotros estamos hablando de qué es la salvación en esta entrevista, porque escribiste Eh, un libro que se llama El Gran Rescate sobre la salvación. Dime un poquito más de ese libro, por favor. pues mira, es el libro El Gran Rescate es una primera, digo primera porque pues uno el deseo mío es seguir escribiendo en algún momento una primera novela y es una alegoría sobre la Ujú, salvación. Es como una historia indirecta. eh, Sobre la salvación tiene personajes muy pintorescos y sobre todo una narrativa sumamente diferente a lo que uno usualmente lee en una novela. ujú, Eh, la misma narración te hace a veces respirar de una forma, porque los personajes están respirando de esa forma y ese tipo de detalles que la narrativa te ayuda a entrarte más en lo que es lo que es la historia. ujú, Eh, y es una ah, obra pues que relata lo que es el amor entre un hombre, entre una mujer y dos hombres. ujú, Eh, y dice, todo cambió el día en que la semilla de la duda fue sembrada en la mente de Sara. En su corazón se gestó la decisión de que la colocó en medio del campo de batalla entre dos amores. Amor, engaño, traición y un gran sacrificio enmarcarán la historia épica de la lucha campal por el corazón de una mujer, surcando así el camino para lo inevitable, el gran rescate. Todo podrá volver a ser como antes. Para saberlo, pues hay que wow. leerlo. No sé, tiene como tono de misterio, ¿no? Y a quién no le gusta un buen misterio. Sí, la narrativa lleva mucho el suspenso, sí. Sí. Ujú. Y dime, ¿cómo llegaste a la idea de escribir ese libro? Pues yo soy lector
lector desde bien chiquito, desde bien pequeño. Ahí le agarraba los libros a mi hermana, me ponía a leer. eh, y obviamente, pues todo lector, no todo, pero quizás mucho lector tiene como ese sueño de llegar entonces a escribir, Ujú. a hacer ese trabajo hermoso que es llevar un mensaje a través de las letras. Eh, y qué más que el evento más importante en mi vida, que fue la salvación de mi alma. ¿Qué más que hacer esa primera novela en torno a ese suceso? Sí, claro. Entonces, el gran rescate, ponlo otra vez en la pantalla ahí. El gran rescate, si quieren ver de qué se trata este misterio, pues búsquenlo por Amazon, por Ujú. Fidel MH o Fidel Medina MH. Herrera. Así Correcto. para que puedan saber qué es. Y después, por favor, si compran el libro, díganos en los mensajes, en los comentarios, Yes. qué es lo que piensan. Y vamos a ver si entonces, si el autor escribe una parte 2, Una segunda. una segunda parte. Ok, so, entonces, ¿qué es la salvación? Ese es el tema de esta noche. Y entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la salvación? Porque yo sé lo que es para mí. Yo sé lo que es para mí. Ser salvo significa de que yo no solamente tengo relación con el Padre Celestial en el cielo, pero también que no solamente tengo relación con su Hijo, quien murió por mí, resucitó y me salvó, pero también significa que yo soy parte de la familia del Padre Celestial, del Creador del universo, y no solamente soy parte de su familia, Él es parte de la mía. Que Ujú, yo estoy no solamente en relación, pero también que estoy relacionado a Él y Él a mí. Eso es algo bien importante, eso es algo bien profundo y personal. Entonces, ¿sabes? Como el hijo mío, él es relacionado a mí porque es mi sangre, es mi hijo, ¿verdad? So, ¿qué es el salvo? ¿Qué es el salvo? Porque eso es algo que es una pregunta bien. Y es más, antes de llegar ahí, mira lo que Jesús dijo. En Juan capítulo 3 versículo 3 dice, ujú. le estaba hablando con Nicodemo y dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Exactamente. Como bien dice ese pasaje, la salvación está linkeada en el buen español, está enlazada con lo que es la entrada al reino del cielo. Y nosotros podríamos buscar eh, en un diccionario ver qué es la salvación, pero ya Ujú. eso va a ser una definición de la cultura popular, Sí. ¿verdad? Ahora, si queremos ver lo que es la salvación en términos bíblicos, pues entonces hay que ir a la Biblia Ujú. y ver qué es lo que muestra la Biblia. Sí, claro, Entonces, porque todo el mudo tiene una opinión y las opiniones son como ya, narices. Todo el mundo tiene narices. So, ¿qué es lo que dice la palabra? Vamos ahí. ciertamente. Y la palabra siempre va a definir la salvación en términos generales, ¿no? En términos generales, la va a asociar con liberación y protección. Nos libera de algo y nos protege de algo.
La salvación es es la liberación de un peligro y o un sufrimiento. En el contexto en que nosotros estamos hablando, la palabra salvación se refiere a, a una eterna liberación espiritual. Ujú, O sea que la salvación, aunque sí en el plano físico, en nuestra vida, nosotros vamos a ver unos rasgos, unas características de esa salvación, pero la salvación es a un plano espiritual y y raya en lo que es la eternidad. O sea, que es una liberación y una protección en términos eternos. ujú, Entonces Jesús, como bien señalaste en el pasaje que leíste, Jesús iguala la salvación a lo que es la entrada al reino. En este ujú, caso, en Mateo 19 24 25 sí, eh, dice, y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el rico entre al reino de Dios. Al oír esto, dice, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ven que hace ese enlace en lo ujú, que es la salvación con la entrada entonces al reino de Dios. Que sí, básicamente sería eso. Salvación es liberación y protección de algo. sí, sí. Y sabes que mucha gente, esto soy yo hablando, pero mucha gente algunas veces tienen ese temor de que hay un Mm. infierno en el otro lado de la eternidad, en el otro lado de la vida, ¿verdad? Para mí, am, el que el morir sin tener la salvación y irse al infierno no es tan, ¿cómo se dice? No es algo que da más miedo que la realidad de encontrarse, que es lo mismo, pero lo estoy diciendo en estas palabras, que es la realidad de encontrarse separado, Ajá, ya, separado, separado. yeah. Mucha gente le tiene más miedo al infierno y al fuego eterno que la realidad, el estar separado de la realidad última, la realidad superior, estar en la presencia de Dios. Eso es estar separado de eso, de donde vine, de quien me creó. Eso es Ujú. mucho más ah, Espantoso. Sí, espantoso. definitivo. Estaba Yeah. buscando esa palabra, pero no. Eso es mucho más espantoso. Yeah. Entonces, entonces, bueno, ok, hablando de eso. Pero eso viene de tener una relación con Él. Entonces yo le digo al Señor, el estar quemándose para siempre en un infierno no me espanta tanto de estar sin ti para el resto de la eternidad. Eso me espanta más. Pero eso viene de una relación. So, Mm. de qué somos salvos, Fidel? ¿De qué? ¿Salvos de qué? Pues mira, tú diste en el clavo, pero en el clavo ahí, al mencionar el infierno. ¿Por qué? Porque ciertamente eh, la enseñanza popular Ujú, en el pueblo de Dios es que somos salvos del infierno. Inclusive se predica de esa forma. Ven a Cristo y evita el infierno. sí, Eh, pero ciertamente el infierno no fue creado para nosotros. No fue sí, creado para nosotros. Y Mateo 25 41 Jesús ahí nos lo dice. Él está hablando en un lenguaje apocalíptico, escatológico, eh, donde él está mencionando a esta gente que está en el juicio final
y Jesús le dice, yo tuve hambre, no me diste de comer, tuve Ujú. sed, no me diste de beber. Y les dice a lo último, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, o sea, al infierno, Sí, sí, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que ya ahí vimos para quién es que ese lugar está preparado. sí. Que no es para, no es para la creación de Dios, es para el ángel, los ángeles, el diablo y sus ángeles. Ujú. Entonces, ¿de qué? Si no es del infierno, entonces ¿de qué? De qué se supone que entonces nosotros vamos a hacer o que necesitamos buscar ser salvos? Y Romanos 5:9 nos da la idea de a lo que se refiere. Dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, Ujú. hablando Ujú. de Jesucristo. Sí. O sea que nosotros vamos a ser salvos de la ira de Dios. Mm. O sea que es como tú dices, el infierno es lo de menos. Sí, Eso es chiquito, eso es chiquitito al lado de la ira de Dios. sí. Eh, ¿Y por qué la ira de Dios? Porque nosotros, eh, la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos caído de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Ujú. Al nosotros pecar, nos alejamos de Dios y la justicia de Dios, Dios tiene unos atributos y esos Mm. atributos no se pueden cancelar. Un atributo no va a cancelar el otro. Sí. Dios es amor, pero el amor de Dios no va a cancelar su justicia. Entonces, entonces ahí viene la pregunta. La pregunta de los 65,000 chavitos, como decíamos en Puerto Rico. Esa es la pregunta. Dice, la pregunta sería, ¿cómo entonces un Dios justo puede perdonar nuestro pecado y seguir siendo justo? Sí, Eso, háblame, eso es, eso, háblame. eso es una imposibilidad. Sí. ¿Tú no crees? Es una imposibilidad. Dios no puede, ¿no? No hay forma en la que Dios diga, ok, te perdono tu pecado, Ujú. por simple más perdonarlo y seguir siendo justo, ¿no? ¿Por qué? Porque no recibiste el merecido castigo que necesitabas haber recibido. Sí, Eh, entonces, ahí es que entra entonces la figura de Jesucristo. sí. Ahí es que entra nuestro Salvador. Ok, Más o menos, ahora que estamos hablando de nuestro Salvador, entonces, ¿por qué es necesaria la salvación? Porque si es ¿por qué? necesaria, debe de haber una necesidad para nuestro Salvador. So, vamos a hablar de eso. Bueno, la salvación es necesaria eh, eh, porque sin el mecanismo que Dios preparó, que es Cristo, no va a haber una recorrección. Ahorita estábamos hablando de la relación y Dios nos creó eh, para su gloria. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hay veces que caemos en repetir y repetimos palabras. Soy de gloria, todo para la gloria de Dios. Sí, pero ¿qué significa eso? Y es que Sí, todo para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque un Dios amoroso, un Dios misericordioso, ¿cómo muestra su amor si no tiene un agente a quien darlo, a quien mostrárselo? Entonces, ¿qué ocurre? La salvación no es más que el restablecimiento de esa relación con Dios que se perdió cuando nosotros ni tan siquiera estábamos en el pensamiento de nuestros padres, que se perdió en el Edén, en el principio, prácticamente al principio. La humanidad cayó, rompió esa relación y ha venido.
años y años y años, Dios llevando hasta el momento en que vino Cristo, tratando de orquestar todas las cosas para preparar el camino a la salvación y la reconexión de Dios con el hombre. So, vamos a tirar una palabrota allí de, de $10,000. ¿Qué es La palabra de domingo. la palabra de domingo? ¿Qué es la palabra que encapsula el estudio de la salvación? Dale. Entonces sería la soteriología. Soteriología. Esa es la palabra de Soteriología. domingo. Si La ustedes palabra de domingo. si la audiencia quieren impresionar a sus amigos, díganle que ustedes estaban escuchando a una entrevista, a un podcast en YouTube sobre la soterología. Y eso los va, ¿qué es eso? Pero recuerden que es el estudio de la salvación y cosas sobre la salvación. Soterología. Soteriología. Así lo dije bien. Lo dije bien. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Soterología. Ok. So, Soteriología. estabas diciendo, ok. So, entonces, cuando uno recibe la salvación, primero que nada, vamos a ir y tengo una escritura aquí. Perdón, disculpa. Dice, dice aquí. Ok. Juan capítulo 1 versículo 12. Esto es bien importante porque muchos dicen, oh sí, todos somos hijos de Dios. Y yo le dije a esta persona, yo, no, espérate. Con todo el respeto, tú te mereces. No todos somos hijos de Dios. Todos somos la creación de Sí, Dios, pero para ser hijo de Dios se necesita poder. Y ese poder viene de una cosa. Y aquí estamos hablando de Juan, capítulo 1 versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, ¿recibieron a quién? Al Mesías, a Jesucristo, ¿verdad? así es. A quien estamos hablando. Y Ujú. esto es para que tú nos expliques qué es lo que está sucediendo aquí. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús, de Yeshua, a quien estamos hablando. Él les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, lo voy a leer una vez más. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea que se necesita un poder, se necesita una autoridad, un derecho de ser hijo de Dios. So, tú y yo hemos hablado sobre el concepto de cómo uno llega a ser salvo en las iglesias modernas. Ujú. Ahora se nos predica una, un mensaje, entonces después que se nos predica ese mensaje, lo que sucede es que se nos da como una fórmula. Digan después de mí, oren así. Señor, y tan. Entonces lo que sucede es que te invito a mi corazón. Y mire, a serte sincero, bro, yo no veo nada. Así fue que yo le di mi vida a Cristo. Ujú. Y yo fui genuino. Yo le abrí mi corazón y le dije, te necesito aquí dentro. Pero, y te doy la bienvenida, pero ayúdame a vivir. No perfectamente, pero lo más que tú puedas en mí. Así le dije, porque yo no sé, yo no voy a ser perfecto.
Pero sin embargo, él toma esas oraciones de la gente que son genuinas, entonces él cambia la vida de ellos. Cambió mi vida, cambió la de mi esposa, cambió la tuya. Yo no tengo problema, pero si vemos en Hechos, los discípulos, los apóstoles, ellos no predicaban así. Oh, di esta oración y serás salvo. No. Y no, a uno, Pedro fue el que le dijo, arrepiéntense y sean bautizados en el nombre de Jesús y será salvo. Entonces, en otra ocasión en Hechos, Pablo le dijo al que estaba en cargo de la cárcel, cuando él le dijo, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo, confiar y creer en el Señor Jesucristo y serás salvo Será salvo. tú y tu familia. No le dijo, repite detrás de mí. O sea, ¿por qué tú crees que eso es lo que se predica? Y como dije, yo no tengo problema con eso, no Ujú. tengo, pero en la conversación que tú y yo tuvimos, tú dijiste algo tan profundo que eso, yo tuve que masticar eso como por 2 o 3 días. Y yo quiero que tú, ¿qué es lo que tú crees de esa fórmula, de cómo recibir la salvación? Pues mira, te confieso que no me acuerdo lo que te dije en aquella conversación. Ujú, No obstante, yo creo que yo estoy en el mismo pensar que tú. No le veo nada negativo a la oración. ujú. Yo creo que la necesidad de la oración es más un aspecto quizás psicológico, un Eso fue lo que tú aspecto, dijiste, sigue. sí, Sí, ok, ahí, ok. sigue, sigue. Un aspecto psicológico, un aspecto que atiende a lo que es una característica humana, que es que cuando tú dices algo, cuando tú pronuncias algo, en ti ocurre algo, en ti Sí. ocurre algo. Hay un clic en tu mente, hay un clic en tu ser. Ujú, Yo creo que llega hasta tu espíritu, que cuando tú abres tu boca ujú, y la oración no te va a salvar. Lo que te va a salvar es el haber creído. O sea que en el momento en el que tú abres la boca para hacer la oración, ya tú eres salvo, sí, porque ya creíste. Por eso estás haciendo la oración. sí. Pero esa oración va a hacer que tu humanidad, que tu psiquis, que tu mente se entre en ese mover de esa nueva experiencia de salvación que tú vas a comenzar a vivir. Y creo que esa es la dinámica, la importancia Sí, de quizás esa oración. sí, sí. Y eso fue algo que yo dije, como seres humanos, nosotros como que necesitamos como una fórmula, como Ujú. Dios no la necesita, Él sabe la intención de nuestro corazón, pero nosotros necesitamos eso. Si alguien quiere decir una oración y invitar a el Señor Jesús en su corazón como su Salvador eterno, está bien, eso está bien. Ujú. Ok, ¿qué se hace con la salvación una vez que uno la reciba? Una vez salvo, ¿qué hacemos con la salvación? ¿Qué se Interesante. hace? ¿Qué se hace con esa salvación? ¿Seguimos viviendo como Juan por su casa o hacemos, debe de haber algo, no sé, unas acciones? ¿Qué se hace con la salvación? Ahora que estoy salvo, Sí, pastor, ¿qué hago? esa es la gran paradoja,
bíblica, eh, porque cuando uno es salvo, ¿qué entonces uno tiene que hacer? Como dice Pablo, ocúpate en tu salvación. O sea, Ujú. ponla en acción. ¿Y cómo nosotros ponemos la acción? En las obras. Sí. De ahí la importancia de que aunque la salvación no es por obra, una salvación que no tenga obra no es salvación, no, no, es muerta, es una fe muerta. Ok, ¿Entiendes? vamos a aplicar eso un poquito más profundo, porque tú dijiste algo, sin obra está muerta. Eso no significa que las obras te salvan. Eso Ajá, solamente es que porque eres salvo, eso produce exactamente. unas obras diferentes. Por ejemplo, yo maldecía antes de ser salvo. Pero ahora que estoy salvo, maldecí menos y menos y menos hasta que ese vocabulario, porque ese vocabulario se me desapareció. O sea, de eso es a que tú te refieres. No Sí, obras para ser salvo, pero obras porque somos salvos. porque somos salvos, sí. Y definitivamente ese ejemplo que trajiste nos muestra eh, lo que ocurre en la salvación, Ujú, en ese, por llamarlo de esa forma, en ese proceso. Porque en el momento en que nuestro corazón se abre ujú, a Cristo, nosotros somos instantáneamente justificados y nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo se canjea a nuestro favor. That's it. ujú. Y ya somos salvos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí entonces comienza un proceso de santificación, que es lo que tú dices. Sí. Antes maldecía, ahora quizás salió una maldición, pero el espíritu que está dentro de ti, uy, espérate, esto ya está. Sí. Entonces, lo que antes salía sin filtro, ahora hay algo que te refrena. Y eso se llama Espíritu Santo, santificándote. En Ujú, un lugar donde tú frecuentabas, ahora fuiste y te sentaste y te comenzaste a sentir incómodo en ese lugar. Aquí hay algo que no me gusta, no me siento incómodo. Me sí. levanto y me voy. ¿Por qué lo hice? Porque el Espíritu me santificó, Ujú, preservándome, ¿verdad? Y haciéndome crecer en Él. ujú. Entonces eso es lo que va a ocurrir una vez una persona es salva. Va a entrar en ese proceso de santificación. Wow. Wow. Que dice, creo que, híjole, no recuerdo dónde está, pero dice que la buena obra que comenzó la terminará. La Y es, terminará. y es ese Sí. proceso de santificación que va a durar hasta que nos muramos, Sí. hasta que vayamos en gloria. Y una cosa que quiero decir para los bebitos espirituales que están a lo mejor escuchando en la audiencia, si tú estás en un lugar donde tú te estás condenando tú mismo de que hay, le di mi vida a Cristo, estoy tratando de serle fiel, pero estoy batallando con estos malos hábitos y eso, no te preocupes. El que te estás sintiendo así es evidencia de que el Espíritu Santo Ujú. está poco a poco santificándote. ¿Ok? So, mire, si yo vengo y yo me marco y yo tengo las manos sucias, ¿verdad? Si yo vengo y tengo tierra de afuera, con las manos sucias, con un pasecito de jabón y agua, tengo las manos completamente limpias, ¿verdad? Pero si yo vengo y me escribo con un marker negro en la mano, ¿qué es lo que sucede? Ujú. Ahora tengo, con un poquito de jaboncito y agua caliente, no se me sale la marca. Ahora tengo que relavar y relavar y relavar y relavar hasta que se me desaparezca poco a poco. Entonces, ¿qué si tengo pintura en las manos?
si tengo pintura en las manos, también, especialmente si es una pintura de aceite, eso se queda ahí y se queda mucho más tiempo, pero poco a poco con la consistencia en lavarme las manos, poco a Ujú. poco se va. O sea, son tres diferentes clases de sucio. Uno es sucio, el otro es un marker y la otra es pintura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay ciertos pecados en nuestras vidas, o ciertos hábitos que se pueden inmediatamente lavar con la sangre de Jesús. ¡Pum! ¡Ay! Ya paré. Y de la noche a la mañana. Pero hay otros que se toman un poquito más Y tiempo más para tiempo. lavarse y otros que aún se toman otros mucho más tiempo. Así que no te condenes y no dejes al diablo que te condene. Perdón a Fidel, es que tuve que darle ese ejemplo Sí, sí. porque yo cuando le di mi vida a Cristo por primera vez unos 29 años atrás, yo batallé mucho con la condenación. Mucho, mucho, mucho con la condenación. Que me lleva hacia la próxima pregunta. Ujú. La salvación. ¿Se puede perder? Esa. Te lo digo porque yo batallé mucho con eso. Esa Ajá. condenación, ese miedo de que... y entonces en vez de caminar en mi libertad en Cristo, brother, yo peleaba con mí mismo, con esa condenación, con esa inseguridad. Yo tenía miedo hasta de acostarme a dormir y no levantarme porque estaba en el infierno. Mm. Ah, wow. Yo no batallo con nada de eso más nada, pero la salvación se puede perder. Pues mira, eh, la palabra dice que somos salvos por fe y esto no de vosotros, pues es don, o sea, es regalo, es un regalo no merecido de Dios. Si es un regalo que se me dio el yo creer en Cristo y ser salvo, ah, no hallo la forma en que entonces yo pueda dejar de serlo. Sí. Aparte de que Pablo dice que nada nos podrá separar de ese amor de Dios, que es en Cristo Jesús, o sea, que está hablando de la salvación, Ujú. ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, eh, ni cosa creada. Alguna nos podrá separar de ese amor de Dios. Pero por esas son ah, cos- eh, pasajes que aunque sí nos enseñan ese punto, eh, pues son un poco superficiales, por decirlo así. Ahora, cuando nosotros seguimos viendo en la palabra de Dios, la palabra de Dios está repleta, repleta, repleta de pasajes bíblicos Ujú. que son lo que dicen claros, son Sí, pasajes claros, pasajes que son de fácil entendimiento. Entonces, hay muchos otros pasajes que aparentan mostrar que la salvación se puede perder, pero son pasajes un poco más oscuros, un sí, poco más difíciles de entender. Entonces, hay que agarrar los pasajes claros y tratar entonces de interpretar con esos pasajes claros los pasajes oscuros. Entonces, eh, para nosotros hablar de si se puede perder la salvación o no, hay entonces que entender qué ocurre en la salvación para yo al final decir, pues entonces sí la puedo perder o entonces no la puedo perder. sí, ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué dice la palabra de lo que o qué ocurre. Entonces, lo primero que ocurre es que nosotros somos una nueva criatura. La palabra afirma en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, en las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Interesante, nuevas, no reparadas, no ujú, reedificadas, no, son hechas nuevas. O sea, si,
no solo somos una mejor versión de nosotros, sino que la palabra afirma que somos una nueva creación. Sí. Por ende, si yo pierdo mi salvación, estoy de alguna forma, esa nueva creación se destruye. eh, ya al ser una nueva creación, ya no hay una creación anterior a la que volver, Ujú, porque se hizo una nueva creación. No sé si logras agarrar mi hilo en términos de que una nueva creación infiere de que ya, aunque sí hay una presencia del pecado en nosotros, sí, claro, y vamos a seguir pecando, pero a la palabra afirmar que somos una nueva creación, nos está delimitando ujú. ese nuevo comienzo, en donde no hay vuelta atrás. Sí. Entonces, Eso era lo que yo quería que tú dijeras, donde hay no hay vuelta atrás. Y voy a ujú, darle énfasis cuando termine. Dale, ¿sabes? ok. Entonces, otra cosa que nosotros vemos en la palabra que sucede en la salvación es que nosotros somos redimidos. Primera de Pedro 1, 18-19 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, Ujú, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un ujú. cordero sin tacha y sin mancha. Sí. Y entonces, como que para rematar, la sangre de Cristo, por si hay duda. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que somos redimidos Ujú, por esa sangre preciosa, la palabra redimido habla de una compra que ha sido hecha. Alguien que paga el precio de nuestra deuda y ahora pasamos a ser esclavos de esa persona. Y esto es bien interesante. Hay un libro de John MacArthur que se llama Esclavos, ujú. especialmente, Sí, sí, sí. que entra dentro de ese tema y es maravilloso, porque es algo que atenta contra nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, en Cristo hay libertad. ¿Cómo que somos esclavos? ¿Me Sí. entiendes? Pero ciertamente lo que hizo Cristo en la cruz con su sangre fue comprar nuestra salvación. Nos compró a precio de sangre y ahora somos suyos. Entonces, para que yo ya no tenga esa salvación, el que me compró me tiene que vender. Mm, Y entonces él promete que no lo va a hacer. ¿Me yeah. entiendes? Entonces no hay forma de que yo pueda perder mi salvación en ese Mm, sentido. sí, sí. Y, Eh, y sabes que es como yo, bueno, una persona que me diga a mí, después de ser, no quiero decirle entre comillas, salvo, pero una persona que me diga a mí que no, yo antes creía en Dios, pero ahora no, y ahora, o sea, le di mi espalda a él. Cuando me digan eso, yo lo primero que pienso es, pues nunca fuiste salvo, Ujú, nunca fuiste, nunca conociste a Dios. Porque una vez que tú llegues a conocer al creador del universo, es casi una imposibilidad de tú ujú, darle la espalda y decir, yo no quiero hacer nada contigo más nada. It's impossible, es imposible para mí. O sea, como dijo a Pedro cuando Jesús estaba diciendo, ¿quién es lo que dicen los hombres que soy? ¿No? Uno dice que eres Elías o el profeta, o uno dice que eres fulano de tal, fulano de... Pero cuando él dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y yo me identifico con Pedro cuando él dice, tú eres el Hijo de Dios, el único que tiene las palabras de vida.
Para mí era como si él estuviera diciendo, tú eres nuestro hogar, sin ti no hay Ujú. existencia, sin ti no hay propósito para vivir, para existir. Tú, tú eres mi casa, mi hogar, mi familia, mi amor, mi razón por existir. Si no te tengo a ti, no tengo a nada. Es más, si no te tengo a ti, no quiero nada. So, es algo bien personal, algo bien, bien personal. So, una persona que verdaderamente es salvo. Vamos a decir, una persona que verdaderamente es salvo o salva puede estar solo descarriado y necesito que explique lo que es ser descarriado o descarriada o está perdida. ¿Cuál es la diferencia entre el estar descarriado, descarriarse o pérdida? Yo creo que ahí podemos ver dos ejemplos en la Biblia, entre las enseñanzas de Jesús. Jesús enseña sobre las 100 ovejas, Ujú, donde una oveja se pierde y el pastor deja a las 100 ovejas en el desierto, las deja juntas y se va a buscar, a la oveja perdida. Dice que cuando la encuentra, con gran gozo, la agarra, no le da su nalgada, su nalgadita, no, la coge, se la pone en sus hombros y se la lleva a la casa, eh, la cura y los vecinos vienen y todos felices porque hay gozo porque la oveja perdida apareció. Entonces, y bien interesante que eh, a la oveja perderse, el pastor no se desentendió de ella. Entonces, el segundo ejemplo puede ser la parábola de la famosa parábola del hijo pródigo. sí, sí. El hijo pródigo, el hijo pródigo estaba ahí, era su hijo, quiso emanciparse, cogió su dinerito, se fue y se gastó todo. Y cuando ya no tenía nada, cuando estaba comiendo literalmente la comida de cerdos, eh, se acordó. Dice que se acordó. Ujú. Y entonces yo me hago la pregunta obligada. ¿Dejó de ser hijo No, cuando se fue? no. No, él no dejó de ser hijo. Aún en el estado en el que estaba, era hijo de él. Ujú, Cuando regresa buscando un trato menor a hijo, un trato como jornalero, el padre que le dice, tú eres mi hijo, así que a ti, mire, báñenmelo, pónganle sandalias, pónganle sus prendas, pónganle todas las cosas, porque él es mi hijo. Así que la enseñanza de la palabra es que si un cristiano dentro de su proceso de santificación puede ceder a las luchas a las que él tenga. Y no es que puede, es que va a ceder. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos ujú, humanos. Y no importa cuánto tiempo pueda pasar, si tú fuiste salvo, si la sangre de Cristo pagó tu pecado, el Señor va a ir a buscarte. Tú vas a regresar al camino. Yo tengo testimonios de gente que así ha ocurrido. Eh, hay una persona, que no voy a decir su nombre porque no pedí su permiso, pero hay una persona que tenía ministerio y todo, y se apartó.
Se apartó por 18 años a una vida loca, like, loca, ¿ok? A donde la persona llegó al momento de renegar de Dios, ¿ok? Y aún así, después de 18 años, el pastor la fue a buscar. Y hoy día está restableciéndose, está creciendo en Cristo, está nuevamente en su proceso de santificación. ¿Por qué? Porque el pastor no se desentendió de ella, aunque pasaron 18 años, él la fue a buscar. Pero hablando del Entonces pastor, no es, el pastor en la iglesia, el pastor de pastores, Jesús, sí, el ¿verdad? pastor, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Que eso nos enseña a nosotros, porque yo que, como decías al principio, yo que tengo una, básicamente una teología reformada, algo que yo critico de de los reformadores, de los llamados reformados, es que se endurecen. Entonces, el que se va de la iglesia, el que se aparta, entre comillas, pues, no, la palabra dice que el que salió, salió porque no era de nosotros. Y sí que si se fue, pues ya no es de nosotros. Sí, No, yo creo que nosotros estamos llamados a siempre buscar a esa oveja perdida. Siempre, no importa, yo no sé, yo no sé quiénes son salvos, yo no sé. Para mí, todos pueden ser salvos. Para mí, sí, todos pueden ser salvos. sí, Bien decía un famosísimo predicador, Charles Spurgeon, que él predicaba como si todos fueran a salvarse, sabiendo que no todos iban a recibir a Cristo. Y yo creo que ese es el secreto. sí, sí. Sí, porque Jesús nos mandó a predicar la palabra en todo el mundo, pero eso no significa que vamos a salvar a todo el mundo. Ujú. La hacemos atenible, se dice. La hacemos Accesible. accesible a todo el Accesible. mundo, pero solamente los que son de Él, que Él sabe quiénes ellos son, sus ovejitas. Ellos van a oír el llamado del Evangelio y van a darle su vida al Señor y van a seguir caminando y a crecer y desarrollarse así. Eso me lleva a la próxima pregunta, que es la salvación. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo obtenemos la salvación? No, ¿cómo Eh, se obtiene? ¿Qué es lo que se obtiene? ¿Cómo se obtiene la salvación? Estábamos hablando de la oración, la fórmula anteriormente, pero es como una forma diferente de, de sí, sí, hacer ¿cómo algo. llegar a ser salvo? ¿Cómo llegamos a ser salvos? Sí, Ok. Bueno, eh, nosotros somos humanos, obviamente, y en nuestra humanidad es bien difícil nosotros concebir la idea de que nos dan algo por nada. En términos de que toda nuestra vida, desde que nacemos, es como que, oh, mira, lo hizo bien, toma un dulcecito. Y siempre estamos crecemos con la enseñanza de, de que nuestras acciones van a ser remuneradas, de que nuestras acciones van a ser festejadas. eh, entonces, por eso yo creo que se nos hace tan difícil entender a cabalidad la salvación, porque la salvación no tiene que ver nada con lo que yo pueda hacer. sí, sí, Cuando nos planteamos un proceso para adquirir la salvación, hacemos de ella un sistema humano, un sistema humano. Por ejemplo, el Islam. El Islam lleva a cabo 5 pilares.
y la salvación se te otorga. Tú cumples esos 5 pilares ujú, y se te da la salvación. En el hinduismo, la salvación ya que ellos creen sí, en la reencarnación reencarnación. y que vuelves a vivir y vuelves a vivir. Si haces las cosas mal, reencarnas en un cucubano o un, qué sé yo, y si haces las cosas bien, pues quizás en el caballo del rey. Sí. Pero la, la, la salvación para ellos sería romper con ese ciclo que se llama samsara, con ese ciclo, y esto es mediante lo que ellos llaman un moksha, que ese moksha tiene 3 formas de conseguirlo, y Ujú, todas son esfuerzos humanos, son cosas que tú haces para eso. Tenemos acá, ¿no?, a nuestros amigos católicos romanos, que tienen sus 7 sacramentos y tienen una serie de otras doctrinas que las han vinculado a la salvación, haciendo de la salvación obras, ujú, haciendo para poder adquirir la salvación, tú necesitas hacer estas cosas y creer en estas cosas. ujú. Eh, pero dentro de lo que podemos decir evangelicalismo, Sí, también no nos hemos salvado de eso. No nos quedamos atrás. Hay muchos sectores que han sí, puesto requisitos humanos para la salvación, que si el bautismo, sí, o la fórmula en la que se hace el bautismo, que si es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es solo Jesús. sí, sí, Eh, eh, la pública confesión, si no lo haces público, pues entonces aún no eres salvo hasta que no lo hagas público. Por eso sí. una persona en el hospital que acepta a Cristo, cuando sale del Ujú. hospital va y lo acepta otra vez el domingo en la iglesia porque tiene que ser público. Sí, sí, sí. Toda esa serie de cosas, y son detallitos, el hablar en lengua, Cosas que es que un sello de... Dios nunca nos dio. Exactamente. Cosas que Dios nunca Entonces, nos dijo que hiciéramos. jamás. Nada. Son Sí, no, costumbres de hombre. no tienen asidero bíblico, ninguno. No, no, son costumbres de hombre. Exactamente. Como estábamos hablando más temprano, necesitamos fórmulas. So, no. El que la salvación es gratis, no se necesita hacer nada, como es regalo. No, 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 no. Tenemos que añadirle algo, como que no tiene el sazón. No tiene sabor. Necesitamos añadirle un poquito de sal y pimienta para darle sabor. Eso no es Para necesario. hacerle un challenge, hacerle un Sí, challenge. sí, eso no es necesario. No es necesario. La salvación es Perdona. gratis, es un regalo. Es un regalo. No hiciste nada para obtenerla y tampoco vas a hacer nada para perderla. Sin embargo, Dios quiere nada más que desarrolles una relación con Él. Es todo. Es todo. Exactamente. Es todo. Y Y que, pues, la forma de obtenerla necesariamente hay que mirar a la cruz del Calvario, hay que mirar a Cristo. mm, La Biblia solo muestra un paso para ser salvo, uno, y es un solo camino. Hechos 16:30 al 31 dice que ahorita lo mencionaste, dice, y ujú, después de sacarlos, esto es a los carceleros, sí, eh, dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Esto fue el carcelero sí. a Pablo y a los que estaban con él. Y ellos respondieron, o sea, que dice ellos, eso fue como que todos salieron y contestaron a la vez, en coro. Digo Aquí. yo, ellos respondieron, cree en Sí, el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Cree ujú, en el Señor Jesús y serás salvo. sí, Ahí no hay nada, no lo compliquemos, no lo no, compliquemos. no, Cristo, Cristo, ¿ok? listo. Y es un don, es un regalo que Dios nos da. So, si yo abrí mi corazón, es porque Dios me abrió mi corazón para que yo pudiera creer.
y Ujú. su Espíritu Santo pudiera venir a morar en mí. Sí, Y sobre hablando de fórmula, la fórmula es sencillísima. Creer, creer, todo, creer. es todo. So, Van y vámonos, creer. sí, creer. So, sí, ya estamos terminando aquí. So, dos o tres preguntitas más. So, la salvación o el tópico, el tema de la salvación es algo básico y fundamental. Eso es lo primero que tú aprendes siendo bebito espiritualmente, dándole tu vida a Cristo recién nacido de nuevo. Es algo tan fundamental que en Hebreos, capítulo 6 versículo 1 y 2 dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que es lo que estamos hablando cuando uno le da su vida a Cristo, está nacido de nuevo. Tiene que poner el arrepentimiento de obras muertas, como el maldecir, lo que yo estaba hablando, y otras cosas también, ¿verdad? Eso es poner, ok, poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, que es algo bien fundamental, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Él dice que esas son cosas elementales, fundamentales, básicas. Una de las cosas que yo y no quiero ofender a nadie, pero una de las cosas que yo he notado de la iglesia moderna es que si yo voy ahí ahora, este domingo, y me siento a escuchar un mensaje, me están hablando de lo mucho que Dios me ama, que es necesario, de lo mucho que Cristo hizo por mí, que es necesario, y que y de las cosas básicas de lo que leí en Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa? Voy a esa iglesia este domingo, boom, me están hablando de la salvación, de cuánto Dios me ama. Eso es necesario, sí. Pero el problema que yo tengo es que, ¿por qué es que no ayudamos, no estamos predicando frecuentemente ahora en las iglesias? Llegando a la madurez. Porque si yo voy ahí 5 10 15 años después, todavía están hablando de lo mismo, de que Cristo me ama, de que Dios te ama. Entonces, la gente, en vez de madurar espiritualmente, no maduran y se quedan en la leche de la palabra de Dios y sin embargo no crecen. Y Dios quiere que nosotros nos desarrollemos con Él, en Él. So, ¿por qué tú crees que es algo que todavía se ve en las iglesias de que están en lo básico y fundamental, siguen en lo básico fundamental y después todavía de 10 15 20 años todavía lo mismo? Y no ayudan a desarrollar el pueblo. Y eso para mí me molesta porque como maestro, es mi trabajo de no solamente darle la lechita a las ovejas, pero es mi trabajo también de darle un reto de que ellas tengan que ir y buscar la palabra o algo, darle un reto con una enseñanza un poquito, no tanto, pero un poquito más profunda de lo que le he dado, nada más para que se desarrollen. ¿Qué tú piensas de? Yo sé que dije mucho, pero por favor, ¿qué tú piensas de eso? 1. Yo creo que lo,
mientras tú hablabas, en mi mente lo que sonaba constantemente era discipulado, discipulado, discipulado. Mm, Yo, mm, yo creo que en la iglesia en general no hay buenos sistemas de discipulado. mm. Yo creo que por alguna razón, no solo a predicar nos mandó Jesús, nos mandó a Sí, ser discípulos. y sí. Y es por eso mismo, Ujú, porque si nosotros, eh, te pongo un ejemplo. En Puerto Rico, yo era diácono en la iglesia donde yo iba y como ayudante del pastor, eh, yo recibía a la gente que aceptaba a Cristo el domingo. ujú, Lo llevábamos a un saloncito, yo me sentaba a hablar con uno y así, para ver que ellos entendieran lo que hicieron ujú, y demás. Me topé muchas veces donde tuve que volver a explicar el plan de salvación a la persona para que entendiera a cabalidad lo que había sucedido esa mañana. Y Y eso es el um, discipulado, porque quiero que, yo sé lo que es el discipulado, pero esa palabrita a lo mejor mucha gente de la audiencia no sabe. ajá, ¿Qué es un discipulado? Eso es un, lo que estás un- un explicando. discipulado, el discipulado cuando uno está discipulando, es el gerundio de discípulo. Y un discípulo es un seguidor. O sea, Ujú, que una persona que viene a Cristo y es salvo, esa persona tiene que comenzar a ser un seguidor de Cristo. sí, Entonces, en un programa o un proceso de discipulado, donde a esa persona de nueva criatura la conviertes en seguidor de Cristo, que ahí entonces él va a comenzar a vivir y a saber cómo vivir eh, a los pies del maestro, ¿no? Aprendiendo de la palabra. Pero ¿qué pasa? Si no se convierte esa nueva criatura en un discípulo, va a seguir siendo nueva criatura por 15, 30 años y sigue siendo ujú, nueva criatura. Entonces, ah, hay que agarrar esa nueva criatura y llevarla de la mano y hacerla un discípulo de Cristo. Hacerla o esa persona comience a aprender de la palabra de Dios. Eh, y creo que en eso hemos fallado. Creo que en eso hemos sí, fallado. sí, Eh, y lo digo porque en ocasiones, cuando tenía entrevistas para los cuerpos de trabajo en la iglesia, ujú, donde yo me sentaba con gente que tenía muchos años en la iglesia. sí, Y habían preguntas básicas dentro de la entrevista. Las primeras preguntas eran pues, lo básico. ¿Eres salvo? Esto, si Cristo viene, ¿para dónde vas? Esas cositas. sí, sí, sí. Y había gente que no podía decir con certeza que eran salvos. Ah, Y llevaban 20 30 años en la iglesia. Entonces yo creo que hemos fallado en crear discípulos, en agarrar, que creo que es un buen eslogan, agarrar nuevos creyentes y convertirlos en discípulos. sí, Eh, y creo que ahí está el secreto. sí, sí, porque el predicarle a la gente es lo que llega a la salvación. Pero ayudar a la gente a llegar a ser salvo, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces uno le predica, predica, predica. Y la predicación es la que crea esa experiencia de ser salvo, pero es la Ujú, enseñanza por medio de lo que tú dices, el discipulado, que uno siga siendo salvo, que uno siga caminando y desarrollándose en su salvación, en su experiencia espiritual.
no una experiencia religiosa, porque muchos tenemos experiencias religiosas y a Dios no le importa eso. Necesitamos experiencias espirituales y hay una gran Ujú. diferencia. Entonces, ¿cómo tú crees? Esta es mi última pregunta. ¿Cómo tú crees que los creyentes maduros, como yo dije, yo he tenido 29 años, ya en julio de este año voy para 30, un jovencito, ¿sabes? Pero, pero voy para 30 de convertido, de creyente. Entonces, ¿cómo un creyente maduro puede ayudar a los bebitos en Cristo en la fe? ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos a crecer? Yo sé que tú dijiste del discipulado, pero, Sí, es como que, ok, sí, el discipulado, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Yo te entiendo. sí, Ah, yo, yo, yo creo importante el enseñar a ese nuevo creyente lo que son las disciplinas espirituales. sí. A mí eso es un tema que me apasiona, me encanta. Ese va a ser el próximo, Eh, la próxima entrevista. Vamos a la hablar de próxima. eso. Sí, sí, sí. Me encanta. Las disciplinas espirituales. Es más, me voy a hacer una nota. Sigue. Yo cuando estaba trabajando con la juventud en la iglesia, yo Sí. siempre les decía a los muchachos, siempre les decía, vivan una vida de boa. Y siempre estaba con eso, con la vida de boa. Y vivan una vida de boa. Yo no es arrastrándose, no es arrastrarse, es una vida de boa, una vida de Biblia, de ayuno y oración. Y es el trabajar disciplinas espirituales, el leer la Biblia, El importantísimo la ayuno. lectura Sí, sí, sí. diaria. Ahorita hablábamos de fórmulas Sí, y esta es yo creo que la fórmula del crecimiento espiritual. Leer la Biblia todos los días, sacar por lo menos una o dos veces en semana para estudiarla, no solamente leerla, sino estudiarla y profundizar en lo que yo estoy leyendo. La oración diaria, tiene que haber oración diaria y sacar momentos en la semana donde de forma deliberada, ¿no? Eh, Saquemos un tiempo en la que digamos, ok, voy a orar sí, y enciérrate en tu cuarto, en tu closet, en baño, en el lugar donde tú desees y ora y ya, mantente orando. La palabra nos manda a orar sin cesar. ¿Quién puede hacer eso? Orar sin cesar. Pues entonces hay que ver entonces qué es orar para yo poder entender cómo puedo orar sin cesar. sí, Entonces, pero hay que empezar de una forma y es sacando unos 15 20 30 minutitos al día, 10 minutitos, 5 si no tienes, sí, 5 minutitos bien orados, donde tú encomiendes tu día a Dios, donde tú alabes a Dios, donde tú bendigas su nombre, donde tú alinees tu propósito, tu día, todo a la voluntad de Dios, que eso es lo que hace la oración. Así, ujú, 5 minutitos, 10 minutitos, y vas a ir creciendo en ese camino. yeah, sí, El ayuno, muy importante. El ayuno, y yo creo que, y ahí tengo que confesar que como decimos, peco en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un área en el que la iglesia ha estado como media coja, en el ayunar, en el sacar tiempo. Entonces nos hemos inventado ayunos de Facebook, ayunos de televisión, sí, ayunos de todo menos de lo que se supone que sea sí, alimento para someter nuestra carne, sí, ¿ves? sí, Entonces,
disciplinas como el servicio, el servicio a nuestra iglesia, a nuestro prójimo, entre otras muchas otras disciplinas que podríamos estar aquí hasta. Pero Ya, yo creo que es eso, yo creo que cómo yo puedo ayudar a ese nuevo creyente, sí, llevarlo a que él entienda las disciplinas espirituales y el cómo trabajarlas. Perdón. sí, sí. Eso es algo bien importante que tenemos que hablar sobre esas cosas. Ya ves una notita ahí. Y yo también tengo una lista de mis propias disciplinas espirituales y eso. Y vamos a ver a una otra ocasión. Hoy fue un placer tenerte aquí con nosotros y en serio quiero seguir ah, teniendo estas discusiones, estas entrevistas, porque yo creo que yo sí fui muy bendecido por las cosas que dijiste y las explicaciones tuyas, man, me encantan, me encantaron. So, solamente si ustedes, la audiencia, disfrutaron a esta pequeña entrevista, por favor, suscriban, dennos un like y compartan, compartan. O sea, no se queden con esta información, compartan el video porque por medio de estos videos es que otros van a lo mejor a saber qué clase de preguntas hacerle a su pastor o a su líder espiritual. O si no saben, pues denos un comentario así en los comentarios de este video. So, Fidel, gracias por estar aquí con nosotros y fue un placer, man. En serio. No, de verdad, gracias por la invitación. De verdad que Dios bendiga este canal, que siga creciendo como hasta ahora, que siga por ahí para arriba, que sigas creando buen contenido, contenido que edifique, contenido que haga crecer a la iglesia del Señor. Y gracias, y que espero que no sea la última. Sí, no. Definitivamente no. Bueno, pues entonces, Dios te bendiga y shalom, hasta la próxima. Chao.